¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un abrazo muy afectuoso. Hoy desde Amalfi, en Pueblo Nuevo, uno de los lindos barrios de esta localidad hermosa antioqueña, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Medellín. Y hoy vamos a hablar de la generosidad de nuestro Dios para este 2025. Dios es grande, generoso y sublime. Y esto con el propósito de convencernos de que es un convencimiento pleno de que nuestro Dios es bondadoso, es bueno, generoso, es compasivo, es grande en misericordia y en bondad. La gente tilda a Dios de malo, hay unos que creen en Dios y dicen que lo está haciendo muy mal, con el total desconocimiento de una ley inexorable que se cumple tanto en lo físico como en lo espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando la humanidad está cosechando tanto mal, tanta tristeza, tanta aflicción, tanta desilusión y tanta desesperanza, culpan a Dios. Y una de las preguntas recurrentes es, si Dios existe, ¿por qué hay tantas guerras? Dios no existe, no habría tanta maldad si Dios existiera. Entonces eso ahí entre líneas nos da a entender que la gente dice, si Dios existiera, Dios sería una maravilla, porque Dios es amor. Y realmente eso lo tienen allí como detrás en su mente, como tapado, como velado. Pero es una realidad. Dios existe y es bueno, pero Dios no está entrando en juicio y arreglando cuentas con la gente día a día, o cada que la persona se equivoca, inmediatamente orden de captura, un juicio y una sentencia. Dios es paciente. Tú pecas y no viene el castigo. Haces algo malo, cometes un fraude, una infidelidad, una deslealtad, un engaño, una manipulación, una estafa, y ves que no se te castiga. Entonces dice, lo puedo seguir haciendo porque nadie se dio cuenta. O sencillamente como Dios no existe, porque no vemos que actúe, porque vemos que la gente hace lo malo y sigue en su maldad y nada le pasa, entonces sigue haciendo lo malo. Pero Dios es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Convéncete de que Dios es bueno y algún día arreglará cuentas. Hay unos juicios que serán finales y hay unos juicios temporales. Y esos juicios temporales, para eso utiliza a Dios en muchas ocasiones a otras personas. Y el malo castiga y azota al que hizo lo malo, como en el caso del pueblo de Judá. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, en cautiverio en el año 720 antes de nuestro Señor Jesucristo, por el rey Salmanasar II, y su hijo Sargón completó la captura del pueblo de Israel, y hubo la dispersión y llevaron allá gente de 6 poblaciones, de Cuta, Sefarbaín, Amat, Babilonia, bueno, gente de 5 pueblos, y el pueblo quedó disperso de una diáspora de la que no se repuso. Solo a partir de 1948 ha empezado a regresar la gente, los judíos, a Israel. En el año 606, en Babilonia, el pueblo de Dios fue llevado cautivo. El pueblo de Judá fue llevado cautivo de allí, de Judá, a Babilonia por 70 años, y después regresaron. Y en el libro de Habacuc se quejaba: ¿hasta cuándo me dejas ver tanta maldad? La justicia sale torcida y el juicio no sale según derecho. Y el profeta estaba triste, afligido, angustiado, porque veía maldad sobre maldad.
Y Dios le dice, tranquilo, que voy a levantar un pueblo más vero, sus caballos serán más veloces que los leopardos, y ellos serán el azote del pueblo de Judá. Y ha habido pueblos que han sido azotes de otros pueblos, y es la guerra del hombre contra el hombre, y el hombre queriendo dominar y subyugar. Y es lo que estamos viendo ahora, maldad sobre maldad. Y la tiranía de los dictadores en el mundo entero, que se montan como demócratas, pero se dejan ver posteriormente como dictadores. Y entramos en una desesperanza, en una desilusión, en una tristeza, en una melancolía. Sí hay salidero para esto, pero Dios lo prometió. Y hay un tiempo de bondad y un tiempo de juicio y de arreglo de cuentas de Dios con la humanidad, y le pagará a cada uno según lo que haya hecho en su corazón. Y Dios te promete en el Salmo 65:11, mira la generosidad de Dios. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Es una hermosa bendición de nuestro Dios. Este año Dios lo quiere coronar de bienes, pero la pregunta, mi amado que me escuchas, ¿estás sembrando lo bueno para que coseches abundantemente, para que Dios mande la lluvia sobre tus terrenos, si eres un agricultor, o para que mande lluvia de bendiciones? Recuerda que Dios hizo manantiales en el desierto y ríos en la soledad, hizo descender maná del cielo, hizo descender carne con codornices, y hace descender las lluvias. Dice, coronas el año con tus bienes, y destilan los pastizales. Lo leemos desde el versículo 9, visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Dios quiere derramar las bondades de Dios. Él se complace en misericordia, se complace en bondad, se complace salvando. Pero Dios no sería justo si solamente salvara al que tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación viene por esto, tener fe. Pero la fe genuina que te hace fiel, la fe de fidelidad, de fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo, y de un proclamador y un imitador de su bondad, de su carácter manso y humilde de corazón. Porque hay mucha gente que dice, yo creo, pero vive en contravía. Bien dice la Escritura, Santiago 2:19, crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Pero el pueblo estaba viviendo en una maldad aterradora, maldad sobre maldad, y no querían a los profetas, porque los profetas denunciaban el pecado, señalaban el pecado, y eran tan valientes que le señalaban el pecado a los reyes y a los grandes, y sin temor, porque eran enviados de Dios, iban y le cantaban la tabla al gobernante, como lo hizo Natán al decirle que eres tú ese el que ha cometido tal pecado. ¿Por qué teniendo tantas mujeres tenías que haber tomado la única, la mujer de Urías el soldado? Recuerda que le presentó una parábola, y un hombre tenía cientos de corderitas, y uno de sus siervos tenía una sola, y cuando vino un visitante no tomó de las que tenía, de las muchas que tenía, sino que tomó la de su soldado. Y el rey dictó sentencia, el que tal ha hecho con 4 tantos debe pagar. Y pues eres tú el que lo ha hecho, rey, eres tú. Y le alzaba la voz y le decía con énfasis, eres tú. Y con 4 tantos pagó. Pero esos profetas, el pueblo de Dios vivía en pecado y en maldad, y no quería que le desnudaran la realidad de su corazón. Y le decían a los profetas, llamados en el Antiguo Testamento también videntes, en Isaías 30:10 dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras.
Muchas iglesias están llenas, repletas de gente, donde están los oráculos. Los oráculos son los dichos de Dios en las religiones paganas. Los oráculos, entonces vienen los dichos de Dios como si estuvieran hablando los dioses que te va a bendecir, y la gente no quiere oír sino que Dios le va a prosperar. Pero la gente no quiere oír que tenemos que cambiar el corazón y que necesitamos venir en arrepentimiento, darle la espalda al pecado, transformar nuestra vida, ser generosos, bondadosos, amorosos y compasivos, como es el propósito de este mensaje, que Dios es bueno y nosotros hemos de imitar esos hechos de Dios y ser amorosos. En esto se conoció el amor de Dios, en que Cristo puso su vida por nosotros. Así también nosotros tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Entonces el pueblo tenía una falsa seguridad, y lo vemos en Ezequiel 33, 24. Hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados de la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos y a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Tenían un falso sentido de seguridad y querían que los profetas les dijeran estas cosas, pero Dios les desnuda el pecado, Dios les denuncia su pecado y su maldad. Y lo vemos en los siguientes versículos, del versículo de Ezequiel 35, y les denuncia el pecado de idolatría, de fornicación, impureza sexual, de maldad, de estafas, de engaños, de malignidades. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Es decir, haciendo maldad, ustedes van a poseer la tierra; haciendo lo malo, ustedes van a cosechar lo bueno. Ese no es el método de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, como te lo he dicho en Gálatas 6, 7, para que te lo aprendas. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Derramas sangre y quieres poseer la tierra, haces maldad y tienes infidelidad y tomas la mujer de tu vecino, quebrantando el mandamiento: no codiciarás, el 9, y el 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás sus bienes, vas a poseer la tierra. Así dirás, ha dicho Jehová el Señor, es el castigo de muerte. Así les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que estén en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y a los que están en las fortalezas, en las cuevas, de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase, y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y el desierto por todas las abominaciones que han hecho. Dios no puede ser burlado. Entonces tenían el falso sentido de seguridad. Abraham era uno y poseyó la tierra, nosotros somos muchos y tendremos la tierra en posesión, pero con Dios no es así, no se trata de ser uno. Si hubieran sido uno como Abraham, un hombre recto, un hombre íntegro de corazón, un hombre que Dios lo llamó Abraham, y el hombre decía: heme aquí, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Como dice Isaías 58, y cuando tú clames, será Dios el que diga: heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres, mi hijito? Pero cuando Dios te llame por tu nombre, tú le dirás: heme aquí. Cuando Dios dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, el profeta Isaías de inmediato dijo: heme aquí, envíame a mí. La maldad solamente te traerá maldad, pero para que los montes destilen y haya abundantes lluvias de bendición, no solo de agua para tus plantíos, las tierras rebosarán de ganados y tus plantíos de grandes cosechas. Y entonces nos dice la hermosa escritura:
que Dios hará prosperar nuestra vida, porque Dios convertirá tu desierto en paraíso. Así ha dicho, Dios llama al arrepentimiento. Dios está llamando al arrepentimiento. En Ezequiel 36:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es la oportunidad para la salvación. El pueblo vivía en maldad y quería cosechar abundancia de bienes, una vida cómoda y confortable, y Dios les dice, no será así. Comeréis la sangre, beberéis la sangre de vuestra maldad. Habrá ruina, desolación, soledad, desamor y muerte. Entonces dice que se abra la oportunidad para la salvación, y Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Volveos de vuestros malos caminos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro. Vuélvete al Señor, acércate a Él. Volverse al Señor es venir a conocerlo en su palabra, hermosa palabra donde está la verdad. Dios te habla a través de la palabra, tú le hablas a través de la hermosa oración. ¿Y cuál es el resultado? Estás en maldad, Dios te invita y te llama y te clama y te ruega para que te arrepientas. El resultado, si te arrepientes, serán bendiciones inagotables, y Dios visita la tierra, la riega y la enriquece, como dice en el Salmo 65 que acabamos de leer. El resultado de todo esto, ¿qué será? Mira la hermosa respuesta que trae Dios. Cuando el templo es limpio, viene la sanidad, el poder y la presencia de nuestro Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. El día que os limpie. ¿Cómo nos limpia el Señor? En Juan 15:3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia por dentro y el agua nos limpia por fuera. Hay gente muy limpia y muy bien presentada y muy bien decoradita por fuera, pero por dentro son sepulcros blanqueados, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El día que os limpia, el Señor los limpia y nos lava con la sangre del Cordero para arrepentimiento. Con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, con esa sangre perdona nuestros pecados, y con la palabra nos limpia porque nos transforma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento por la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día que Dios te limpie de todas iniquidades, también traerá bendición, y las ciudades que fueron desoladas y deshabitadas hace muchos años, por allá cerca del 2000, muchas poblaciones y muchos lugares en nuestro país, Colombia, fueron desoladas, las fincas abandonadas. Empezamos en la obra misionera en el 2000 a ir a Urrao, y eran todos los campos enmalezados, no se veía una vaca en un potrero no había, solo maleza, las casas las tapaban las malezas, había soledad, había desolación. Empezamos a llevar la palabra y el poder de la palabra alejó los demonios del terrorismo, y por eso necesitamos orar por nuestra tierra, orar por nuestros países, orar por nuestra Latinoamérica, y las ruinas serán edificadas. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de las que pasaron. Dios transformó esas tierras, ahora son tierras fructíferas, abundantemente bendecidas. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y si tu vida está asolada, arruinada a causa de tu pecado, tu malicia, tu hipocresía, tu infidelidad, tu deslealtad y tu maldad, tu vida será transformada
y se convertirá en huerto del Edén, como lo dice Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros descienda el Espíritu de lo alto y el desierto llega a este desierto y llega el Espíritu Santo y lo convierte en campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. Ese es el proceso. Un bosque es abundancia de bienes, de bondades, de alegría, de vida. Y las ciudades asoladas y arruinadas serán fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Yo lo haré. Y así ha dicho Jehová: aún seré solicitado por la casa de Israel. Aún seré solicitado por ti, por tu nombre. Pon tu nombre allí. Señor Luis Eduardo, este siervo te clama, te solicita, te dice: te necesito, Señor, como en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque reconozco mi ruina espiritual, y solo habrá aquí algo bueno en la medida que tú lo pongas y que transformes, como lo dice en Hebreos 3:20, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Tus obras y tus justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, si esas obras buenas de caridad y de bondad no son hechas e inspiradas por el Espíritu Santo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por el amor de nuestro Dios en nuestros corazones. Porque la obra inspirada en la carne produce orgullo, vanidad, y humilla al que no lo hace. Entonces el moralista es soberbio y altivo, pero el espiritual es manso y humilde de corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Se le he solicitado para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplicarán los rebaños, y crecerá el reino de Dios. Como las ovejas consagradas y como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. El Señor hará destilar los desiertos, los hará destilar de abundancia, de bondad, de alegría, de paz, de salud, de bienestar. El Señor visitará la tierra, el Señor visitará tu vida, el Señor visitará tu hogar. ¿Y qué ocurrirá? Te llevará al arrepentimiento. ¿Cómo responderás? Señor, no quiero vivir más en hipocresía o en maldad o en la vanidad de mis buenas obras. Yo lo hago y yo soy una bella persona. No, gracias, Señor, porque tú lo haces. Porque tú lo haces. Por eso nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando hago la voluntad de Dios, ¿quién la hizo? Él la hizo. ¿De quién es la gloria? De Él. A Él sea la gloria. Vienes en arrepentimiento, no confías en ti mismo, en tu bondad, sino que te entregas y te rindes a Él, y Él hace una gran obra transformadora. ¿Y cuál es el resultado? Bondad, alegría, y habrá abundancia de lluvias, hará descender sobre los canales las ablandadas con lluvias. Bendice sus renuevos, coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. En los pastizales y en los corrales que se ciñen en alegría habrá bendiciones. Inclina tu rostro y ponte en las manos del Señor y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz tu obra en mí. Enséñame a andar en integridad, rectitud y bondad, siempre para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.